remoto en Aberdeen, Washington, y se había sumergido en la escena punk local. Lo que descubrió allí fue que había un mercado para su rabia y ansiedad. En 1989, solo 2 años después que Kirk formó la banda Nirvana, sacó su primer disco Bleach y consiguió un éxito modesto en la radio universitaria. Ese verano, para apoyar su salida al mercado, la banda se fue de gira por primera vez y tendría 6 meses de espectáculos continuos. La etapa europea de la gira fue especialmente agotadora para Kirk, de 22 años, 36 presentaciones en solo 42 días. En el 89, después del lanzamiento de Bleach, Nirvana salió en su primera gira a Europa con otra banda de soft pop llamada Tad. Era algo muy importante para Kurt, pero cuando llegaron a Europa rápidamente descubrieron que iba a ser mucho más difícil y mucho menos glamoroso de lo que habían esperado. No había dinero, es decir, Sub Pop de verdad no tenía dinero, no sabían lo que estaban haciendo, no era como que ibas a tener apoyo para la gira, en cierta forma estaban por su cuenta. Se tenían que dividir, creo que era una camioneta de 10 personas con Tad, así que 2 bandas tenían que caber en ella. Ciertamente no ayudaba que Tad era dirigido por un excarnicero de 135 kilogramos llamado Tad Doyle. Fue muy intenso, conducían por la noche durante toda la gira. Y hasta en su primera gira, ya había señales de que Kurt no estaba hecho para la vida de un músico viajero. Durante ese tiempo, Kurt no había sido el sujeto más saludable para comenzar. Tenía problemas estomacales muy serios. El estómago de Kurt comenzó a empeorar y cada vez que llegaban a la habitación de un hotel o se quedaban a dormir en casa de alguien, a él lo encontraban sentado solo en una habitación en la oscuridad viendo el techo. Él no era el tipo de sujeto punk resistente que se subía a la camioneta, vámonos de gira, y de verdad él quedaba exhausto y agotado. La gira había sido agotadora, pero estaba dando resultados. Los espectáculos de Nirvana se estaban vendiendo, pero aunque su estrella ascendía, Kurt estaba cerca de un colapso. Cuando la banda llegó a Roma para el espectáculo número 32 de la gira, Cobain había alcanzado su punto de quiebre. Casi al final de la gira, en un espectáculo en Roma, por lo que dicen todos, básicamente sufrió un colapso en el escenario. Tocaron un par de canciones en el escenario y sonaron como una porquería. Y Kurt, siempre perfeccionista, no pudo soportarlo. Perdió el control y comenzó a golpear su guitarra contra el escenario y solo gritaba. Y desde ese momento en adelante la situación se fue deteriorando rápidamente. En la mitad del espectáculo subió unas cornetas apiladas. Dice que va a saltar y a quitarse la vida justo allí. Y el resto de su banda dejó de tocar y estuvieron tratando de convencerlo de que se bajara. Él simplemente no se bajaba y no ayudaba. Y la multitud de fanáticos italianos comenzaron a gritar: ¡salta, salta, salta! Lograron bajarlo, pero si ves eso definitivamente ves que no era una buena señal. Aún en ese momento increíble al principio, en el ascenso de Nirvana a la fama, ya se estaba mostrando las grietas, no podía manejarlo. Kurt sobrevivió los 5 últimos espectáculos finales de Nirvana. Regresó a Olympia y a su novia por muchos años, Tracy. Pero la relación que él había extrañado profundamente en la gira no fue nada cómoda cuando llegó a casa. Después de 3 años juntos, Kurt y Tracy terminaron. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Kurt encontrara un nuevo amor. Toby Vale era la baterista de una banda punk de mujeres de una gran influencia llamada Bikini Kill, y Kurt se enamoró locamente de ella. Kurt conoció a Toby Vale, quien era simplemente una chica por excelencia, independiente, empecinada, de voluntad férrea y rockera. Toby Vale era una artista contemporánea que lo desafiaba. Eso lo alteraba completamente y lo excitaba. Estaba obsesionado por ella. No estuvieron mucho tiempo juntos. Después de pocos meses juntos, Toby terminó la relación con Kurt. El ya frágil Cobain cayó en una depresión severa, pero desde las profundidades produciría algo verdaderamente extraordinario. No hay nada como un corazón roto para inspirar un arte magnífico. Y este es un ejemplo perfecto de eso. Estaba completamente devastado por su ruptura y, como es usual cuando se enfrentaba a todas estas confusiones emocionales, las plasmaba en la música. Fue durante el rompimiento que estuvo lo suficientemente cargado emocionalmente para poder escribir mucho del material que se convirtió en Nevermind. Y una de las canciones que Cobain escribió durante este tiempo fue Smells Like Teen Spirit.
Una noche, cuando Kurt aún seguía saliendo con Toby, estaba pasando el tiempo con ella y una de los miembros de su banda de Bikini Kill, Kathleen Hanna, también estaba allí y en algún momento Kathleen roció pintura en la pared de la habitación de Kurt que olía como a Teen Spirit. Teen Spirit era un desodorante de mujer en aquella época y esas palabras se le grabaron a Kurt y él las amaba y comenzó a escribirlas en las paredes, las pintaba con rociadores de pintura por aquí y por allá. Así que escribió esta canción, la cual se trataba de Toby. Ella era extremista y segura de sí misma. Pero Kurt no solo sobrellevaba su corazón roto a través de la música. En noviembre de 1990 encontró otra forma de matar su dolor. Durante ese periodo estaba bastante devastado y su forma de escapar no se basó solo en este arrebato creativo que daría origen a Nevermind, sino también a probar la heroína. La heroína era una droga omnipresente en Seattle, dentro de los círculos rockeros de ese momento. Kurt es alguien que había comenzado a fumar hierba cuando era un joven adolescente y comenzó luego a consumir heroína. Al luchar con el consumo abundante de drogas y la depresión severa, Kurt luchó por mantener su carrera encaminada. Tenía la mira puesta en un contrato con una disquera importante para Nirvana, y a principios de 1991 lograron uno con una de las compañías disqueras subsidiarias de Geffen. Y después de haber tenido una sucesión de bateristas, por fin encontraron el que le dio a Nirvana esa fuerza que se convertiría en parte de la firma de su sonido: Dave Grohl. Dave Grohl era la pieza que faltaba, y alguien que podía tocar con tanta fuerza y tan melódicamente como tocaba, escribía y cantaba. Esa fue la pieza que hizo que su banda pasara de ser una promesa a estar realmente formada. Con una nueva alineación, Kurt Cobain, Chris Novoselic y Dave Grohl grabaron su disco más importante en la compañía disquera durante mayo y junio de 1991. Pero mientras Nirvana trabajaba en el estudio, no tenía idea de cómo Nevermind resonaría alrededor del mundo o cómo este afectaría la vida de su líder. En 1989, la banda de Kurt Cobain, Nirvana, tenía seguidores en Seattle, con sus canciones dominadas por la angustia, pero pegajosas. El rumor creció rápidamente. En 1990, Nirvana firmó con la disquera importante DGC. El rumor estaba por convertirse en una oleada cuando el sencillo de su segundo álbum, Smells Like Teen Spirit de Nevermind, salió el 10 de septiembre de 1991. Cuando Smells Like Teen Spirit salió, tenía cierta característica sobre lo que esa generación estaba atravesando, en donde Kurt metió el dedo en la llaga. Teen Spirit estalló de manera tan grande y tan rápido que simplemente venía de todos lados. Estaba en las radios en todas partes y simplemente se veía venir como un maremoto. El impacto de esta canción fue reforzado mucho más con su desenfrenado video musical. Kurt tenía una idea muy clara de lo que quería. Él tenía esta idea, había escrito un tratamiento para ella, sabía en su mente lo que quería. El video de esa canción tomó esta idea de una especie de espectáculo de porristas de secundaria y estaba ambientado en el infierno. Y había porristas, pero tenían símbolos de anarquía en sus pechos. Y la multitud saltaba en las gradas y formaba un área de baile rudo, así que todo enloquecía. Así que Kurt era ese sujeto a quien conocen por primera vez. Era un sujeto iracundo que destruía su guitarra. En la edición original del video no estaba ese tipo de toma icónica de Kurt Cobain mientras la canción terminaba. Y Kurt, de hecho, cuando vio el video, entró a la sala de edición y les dijo que añadieran esa toma. Y esa toma hizo que su persona fuera reconocible inmediatamente. Kurt insistió en que se agregara, quería ver a su audiencia. Los instintos de Cobain estaban en lo correcto. Smells Like Teen Spirit se convirtió en un éxito en MTV. Nevermind, de hecho, sacó del lugar número 1 a Michael Jackson en las listas de álbumes. Un logro sorprendente para una banda que solo había vendido 35,000 copias de su lanzamiento previo al mercado. Y esa cara no era solo otro afiche que colocabas en la pared. Se convirtió en un emblema para una generación de fanáticos. Si quieres elegir un símbolo de lo que era la generación X, ese símbolo será Kurt Cobain y esa canción será Smell Like Teen Spirit. Cuando vieron a Kurt en la pantalla, en MTV, en el video Smell Like Teen Spirit, vieron a alguien que era como ellos. Estaba molesto, confundido, resentido, pero también era totalmente bello.
Quiero decir, él era como un galán. Simplemente tenía ese poder de estrella total. Vestirse como Kurt, como realmente idolatrar a Kurt, ¿sabes? Kurt era como esta figura magnética que tenía este físico grandioso y simplemente emanaba este carisma y esta pasión que de verdad tocaba a muchos jóvenes. Mientras sus admiradores se rendían por Cobain, Kurt encontró su propio objeto de adoración, la cantante líder inusual de punk de 25 años, Courtney Love. La primera vez que los vi juntos fue en un espectáculo que hizo Nirvana en un pequeño local llamado The Metro, en Chicago. La primera gira después de que salió Nevermind, y Courtney Love y Lori Barbero estaban en los camerinos. Yo noté durante los siguientes 20 minutos que ella se abrió paso hacia Kurt, y volteé y estaba sentada en sus piernas, y estuvieron juntos por lo que yo sé desde esa noche en adelante. Establecieron vínculos afectivos por sus infancias, la música. Courtney Love arrastraba similitudes sobre su infancia como Kurt. Como jóvenes adultos, iban de aquí para allá. Pero muchos de los rasgos que hicieron que Courtney y Kurt congeniaran también los hicieron mutuamente destructivos. Una vez que Kurt y Courtney se involucraron, una de las cosas que verdaderamente se veía que aumentaba era el consumo de drogas. Parecía que cada uno instaba al otro a hundirse más adentro de este lugar. Eran dos personas que tenían problemas con las drogas, dos artistas, dos personas con infancias terribles y problemas psicológicos, y fue una relación tempestuosa, pero él estaba loco por ella. La pareja se comprometió en diciembre de 1991 y los medios se les acercaron. Rápidamente se volvió obvio que él ya no tenía en verdad una vida personal y privada, que todo era del dominio público. Eran como el rey y la reina del rock alternativo, de la cultura alternativa. Y no era solo música lo que estaba siendo sobrepasado. Era la moda, eran películas, eran programas de televisión. Estaba en todas partes, fue totalmente penetrante en toda la cultura pop. Pero el hombre en el centro de esta revolución de cultura pop era inconsistente respecto a su propia fama. Y el 11 de enero de 1992, las grietas comenzaron a mostrarse. En enero de 1992, Nirvana iba a presentarse en Saturday Night Live. De verdad amaba el programa desde que era niño y estaba tan emocionado de tocar y nervioso que de verdad estuvo a punto de arruinarlo. Antes de la grabación del programa, él tenía una sesión de fotografías que supuestamente tenía que hacer y estaba como quedándose dormido durante la misma y, ¿sabes? Era muy obvio que él no era el mismo. Y luego, antes del programa, estaba bastante enfermo y parecía que iba a vomitar. Cuando llegó el momento de presentarse al escenario, realmente pudo lograrlo. Tras bastidores, después del programa, él estaba claramente drogado, fuera de sí, sus ojos se le cerraban y estaba cabeceando. Después de su presentación, no asistió a la fiesta del elenco y efectivamente tenía una sobredosis de heroína en esa madrugada. Y Courtney lo encontró desmayado en la habitación del hotel y ella misma tuvo que revivirlo. Al parecer fue algo realmente patético. De pronto hubo ese cambio en el periodo de Saturday Night Live cuando comenzó a ser evidente, no solo para las personas que lo rodeaban, sino para las personas que seguían su historia, que ya no era algo recreacional para él, como que algo estaba seriamente mal. Y para la estrella de rock problemática, lo peor aún estaba por venir. Grande. Kurt Cobain se había ido de su casa, era adicto y no terminó sus estudios de secundaria. Pero a los 24 años repentinamente se dio cuenta de que era un icono para su generación. Pero Kurt tenía un conflicto debido a su propia fama, y el amor de su vida era igualmente complicada. Courtney Love, de 25 años, era muy parecida a Kurt, una réplica de la estrella de rock, quien había sufrido una infancia difícil y adicta a las drogas. Pero en enero de 1992 la pareja recibió buenas noticias. Courtney estaba embarazada. Durante una gira de Nirvana en una parada en Hawái, ese febrero, Kurt Cobain y Courtney Love se convirtieron en marido y mujer. Se casaron en la playa en el año de 1992. Ella iba a tener el bebé y Kurt estaba muy emocionado. Cuando Courtney quedó embarazada, la pareja tuvo que dejar las drogas. Era evidente que ella estaba muy motivada a hacerlo porque llevaba un hijo en su vientre. Courtney se percató de que tenía que desintoxicarse.
Quería que Kurt hiciera lo mismo. Ella se fue y comenzó a trabajar en eso. Él simplemente no pudo mantenerlo. Pero unos meses después, antes de la fecha de parto de Courtney, Kurt le dio otra oportunidad a la desintoxicación. En agosto de 1992 ingresó a un programa de desintoxicación de 60 días en el Cedars-Sinai en Los Ángeles, el mismo hospital donde Courtney había programado dar a luz. La versión de Courtney dice que ella estaba teniendo al bebé, lo fue a sacar de la sala de dependencia de fármacos y lo arrastró a la sala de parto donde ella estaba dando a luz. Eso fue lo que dijo. Su bebé, una niña saludable, Frances Bean Cobain, nació el 18 de agosto de 1992. Kurt estaba extasiado, pero la felicidad duraría poco. En septiembre de 1992, Vanity Fair publica un artículo de Lynn Helzberg, donde básicamente retrataba a Kurt y a Courtney como unos drogadictos y padres incapacitados. Courtney estaba en el hospital recuperándose por haber dado a luz. Kurt sigue en desintoxicación al mismo tiempo. La historia de Vanity Fair sale y es devastadora. Un amigo afirmó que Courtney consumía drogas estando embarazada. La división de los servicios sociales de la ciudad de Los Ángeles hizo una investigación para averiguar si ella iba a ser o no una madre capaz. Resultó que les quitaron a la bebé. Esto hizo recaer a Kurt. Obtuvo una gran cantidad de drogas, tuvo una sobredosis, lo revivieron, pero nunca fue el mismo. Después de 7 meses agonizantes de lucha en el Tribunal de Los Ángeles, los Cobains finalmente obtienen la custodia completa de Frances Bean, pero ya se había causado un gran daño. ¿Te gusta el vodka? ¿El vodka? Sí, me gusta. Luego del artículo de Vanity Fair, el periódico amarillista The Globe alegó que su bebé había nacido con problemas de salud relacionados con problemas de drogas. Quiero decir, ¿quién no estaría molesto con ese tipo de medios grotescos? Fue importante para ellos el tratar de establecerse como una familia viable y ellos hicieron esta portada con la revista Spin. Había fotos de ellos juntos con el bebé y veían cómo una familia norteamericana era feliz. No era una simple maniobra publicitaria. Los fanáticos del sonriente Kurt Cobain encontraron en las páginas de la revista Spin que en verdad estaba feliz, de una manera que él nunca se había sentido. Las personas que lo conocían bien han dicho que cuando estaba cerca de su hija, era el único momento en el que él realmente era feliz. Él era un padre que la adoraba. Adoraba estar con Frances y adoraba jugar con ella y era como el típico papá primerizo. No podía quitarle los ojos de encima. Creativamente había florecido también. En septiembre de 1993, Nirvana sacó su tercer álbum, In Utero. La influencia de Toby estuvo en el disco Nevermind y en In Utero, que era el disco de Courtney. El primer sencillo, Heart Shaped Box, era en realidad una referencia a una caja en forma de corazón que Courtney le había enviado a Kurt, incluso antes de que ellos comenzaran a salir, y obviamente esta quedó grabada en Kurt y causó un gran impacto. Terminó vendiendo millones de discos y fue un álbum exitoso y muy importante. Unos meses después de la salida de In Utero, Nirvana fue contactado por MTV para grabar una presentación acústica para el programa Unplugged. Cuando MTV se acercó a Nirvana para que tocara en su programa Unplugged, esto le dio validez a Kurt Cobain. Unplugged había sido como el foro de los escritores de canciones en ese momento. Pero esto también, este formato al desnudo, lo ponía sumamente nervioso. Sintió mucha presión debido a esto y se lo tomó muy en serio. La presentación en sí, quiero decir, puede que haya sido de verdad la mejor presentación de Nirvana. Hubo una gran belleza, había una gran delicadeza, que muchas veces puedes perderte en la música de Nirvana, que de verdad estaba allí, era una cosa poderosa. Así que la última canción que Nirvana tocó para su Unplugged fue Lead Belly, Where Did You Sleep Last Night? Al final de esa canción, Kurt tomó aire, miró hacia abajo, miró de nuevo hacia arriba, al público y gritó las dos últimas palabras de la canción tan fuerte como pudo. Kurt gritó a todo pulmón al final, y según dicen, el productor, luego que había interpretado esa canción, intentaba hacer que Nirvana volviera a salir a tocarla y los otros miembros de la banda estaban dispuestos, pero cuando él se acercó a Kurt, dijo, no hay manera de que pueda superar esa canción, amigo. Estaba orgulloso de ella. Dijo, las personas verán nuestra banda diferente después de Unplugged. Por primera vez en su vida, Kurt Cobain había reconocido que había realizado una gran presentación. Pero aún con su felicidad en casa y su triunfo artístico, Kurt no podía escapar de su espiral descendente.
La vida de las celebridades. Cuando Kurt Cobain tenía 26 años de edad, había sufrido una larga historia de depresión y abuso de drogas. Y el estrellato parecía empeorar las cosas. A principios de los 90, su banda Nirvana era una de las mejores en ventas de rock. Su tercer álbum, In Utero, vendió 5 millones de copias. Pero mientras Nirvana vendía más álbumes, su líder estaba en caída libre. Cuando In Utero salió al mercado, parecía que el espiral descendente de Kurt de verdad comenzó a acelerarse. Por años y años había sido un consumidor de drogas crónico, aún antes de que yo lo conociera. Una vez que tuvo el acceso al dinero y a más drogas, constantemente regresaba a ese lugar. Este es como el punto de la historia donde la heroína se convierte en su centro y lo que tomó control sobre todo. El 18 de octubre de 1993, Kurt, Dave y Chris volvieron a irse de gira para promover In Utero. Nervioso bajo las luces deslumbrantes de una gira inmensa, Cobain se refugiaba más en el consumo de heroína. Comenzó a necesitar ayuda para poder terminar sus presentaciones. Llenaron el sonido con otros músicos. Fue aparentemente con solo mirarlo en el escenario durante ese periodo, realmente se veía alterado. Quiero decir, consumía mucha heroína. Yo creo que la heroína era como un capullo para todas esas cosas y toda esa fama. Después de hacer una gira por Europa durante 4 semanas, Kurt Cobain se registró en el hotel de Excelsior en Roma el 2 de marzo de 1994 para un descanso muy necesitado. Pero para Kurt, el paréntesis había llegado muy tarde. Courtney encontró a Kurt desmayado al lado de la cama en el suelo. Estaba como muerto y había sangre goteando de uno de sus orificios de la nariz. Kurt tomó un montón de pastillas que le causaron un coma y casi muere. Él tenía los envoltorios de estas pastillas que se había tomado. Se había tomado como 50 o 60 pastillas de Ropinol y tenía una nota de suicidio de 3 páginas, así que de inmediato fue evidente que esta era una situación muy diferente. Y Courtney llamó a una ambulancia y Kurt entró prácticamente en coma por 20 horas. Los reporteros seguían regresando preguntando qué sucedió. Muchos de sus seguidores ya estaban de duelo, porque Kurt se había suicidado, a pesar de que en ese momento se había anunciado como una sobredosis accidental. Pero el incidente en Roma no era otro capítulo en las hazañas de Kurt con las drogas. Nirvana canceló el resto de la gira, y Cobain regresó a casa en Seattle con su familia. Y su roce con la muerte no hizo nada para contener su apetito por la heroína. Courtney le prohibió consumir drogas en la casa, pero encontró otras maneras de conseguirla y por desgracia siguió consumiéndolas cuando regresaron. Él luchaba, tenía varios doctores a los que visitaba y terapeutas y estrategias para combatirlas, pero era una batalla perdida muchas de las veces. Esa primavera se había hecho evidente para los amigos de Cobain que había que hacer algo. En marzo de 1994 estaba muy... Este era un sujeto que necesitaba ayuda y todos lo sabían, así que su círculo inmediato hizo una intervención. Mi esposa me llamó y me dijo que Courtney de verdad quería que yo fuera parte de la intervención. Estaba muy preocupada de que estuviera peor de lo que nunca había estado y luego Courtney llamó y yo le dije que sí. Claro, nosotros fuimos a la casa en Seattle y algunas otras personas y tratamos de hacerlo ir a un centro de rehabilitación. Pero el desesperado intento por salvar a Kurt de un consumo incontrolado de drogas cayó sobre oídos sordos. Fue muy doloroso y él estaba justificándose y como molesto sobre toda la situación. Él básicamente bajaba a la parte de abajo de su casa y tocaba la guitarra con Pat Smear y no quería escucharlo de nadie y solo les dijo que estaban equivocados. Courtney tenía que ir a Los Ángeles, pero ella siguió llamándolo constantemente a la casa y trataba de obligar a Kurt a entrar en rehabilitación. Luego de un montón de exigencias accedió a ir, pero solo permaneció 2 días. Dijo saldré de aquí y fue lo que hizo. Durante varios días después, algunos amigos lo buscaron por todas partes, pero Kurt había desaparecido. Básicamente lo que hizo fue escapar de la rehabilitación, volver a Seattle. Se quedaba en varios lugares con varias personas y consumió muchas drogas y entró en este nuevo severo espiral. Cuando finalmente reapareció, ya era demasiado tarde. El 8 de abril de 1994, Kurt Cobain fue encontrado muerto en su casa de Lake Washington de un disparo que se hizo él mismo. Se encontraron su billetera y una nota suicida cerca de su cuerpo. Los informes de toxicología concluyeron que Cobain había ingerido una dosis letal de heroína antes de alar el gatillo.
En lo que el mundo de la música se refiere, cuando Kurt murió, el aire simplemente salió de la habitación, era como un silencio. Yo estaba impresionado y sorprendido. Yo sabía que era autodestructivo. Él hablaba sobre eso y tenía títulos de canciones sobre eso. El título original de In Utero, Me odio y quiero morirme. Pero la verdadera realidad de eso era extremadamente impactante. El 10 de abril hubo una vigilia para velar a Kurt, y todos estos fanáticos se reunieron en el parque de Seattle. Y se escucharon mensajes grabados de Chris Novoselic y de Courtney Love. Era emocionante escuchar el mensaje de Courtney y los elementos en su nota de suicidio. Fue lo más crudo que se pudo imaginar. Fui afortunado y estoy agradecido. Pero desde la edad de 7 años me torné odioso hacia todos los humanos en general, solo porque parecía tan fácil para las personas llevarse bien y tener empatía, solo porque amo y siento por las personas demasiado, supongo. Gracias a todos desde el fondo de mi estómago enfermo y nauseabundo. Así que recuerden, y no recuerden esto porque es una maldita mentira, es mejor quemarse que desvanecerse. Dios, maldito seas. Cuando Courtney abrió su dolor a los niños y a los adultos que estaban sufriendo también, fue un testamento y un reconocimiento de lo que él significaba para las personas y lo que él significó para ella y quién era él. Aun si él hubiese querido ser ese sujeto, ¿no? Más de una década ha pasado desde que Kurt Cobain se suicidara, pero el icono reacio de la generación X y la voz problemática de 1990 perduran. Mientras tengamos conversaciones sobre historia cultural norteamericana, Kurt Cobain estará en uno de esos capítulos. Él es la cara de la cultura de los 90. Ese es Kurt Cobain. Él es el icono de su tiempo. Él dejó música estupenda. Él transformó por siempre la idea de lo que podía ser el rock and roll. Él ciertamente es considerado uno de los más grandes artistas que produjo este género. Creo que la idea de todo lo que se perdió con Kurt Cobain es algo que incentiva la imaginación de las personas más jóvenes. Había mucho más por hacer, y creo que de alguna manera ese trabajo fue dejado a otros. Quizá no haya sido un mal legado tenerlo, donde a pesar de todo el sufrimiento que atravesaste, tu vida y tu música inspira a otras personas a crear. Es un regalo maravilloso.